Y como estábamos diciendo al comienzo, vamos a ir directamente a la presentación de nuestra invitada especial. Voy a hacer una breve presentación. Es licenciada en Ciencias Políticas, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Fue secretaria de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación en la gestión 2019-2023, las gestiones de Agustín Rossi y de Tayana, y fue diputada nacional, o es diputada nacional mandato cumplido por la provincia de San Juan, 2013-2017 y 2017-2019, entre otras cosas de un largo currículum que me estoy olvidando en estos momentos. Así que bueno, Daniela, te damos la bienvenida, te presentamos y te agradecemos por venir a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, felicitarlos por esta iniciativa de poder a través de la radio, del streaming, generar estos espacios de debate y de información con todas las cosas que están pasando hoy en nuestro país. Lamentablemente sí, Daniela, lamentablemente es así, y este espacio simplemente busca ser una herramienta y sí, también poder ser un vehículo para visibilizar ciertas cuestiones, y no mucho más que eso. Y lo más importante es que tratamos de conversar y hablar no solamente cuestiones relacionadas con el Banco Nación, que es nuestro empleador, es nuestro trabajo desde hace años, sino también poder conversar sobre otras empresas del Estado, otras empresas públicas, y también sobre otros temas y otros organismos. Así que te agradecemos y en principio nos gustaría hacerte la pregunta, como introducción, es vos como especialista, como experta en todo lo que tiene que ver el mundo de la ciencia y la tecnología, además de ser aplicada a la defensa y demás, pero ¿qué es lo que estás viendo vos hoy con la nueva política que se implementó en el gobierno a partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, claramente hay una decisión del gobierno y del presidente Milei de destruir el sistema científico-tecnológico que tiene nuestro país, que es un sistema que tiene larga trayectoria, vasta trayectoria, digo, una Argentina que tiene premios Nobel, una Argentina que tiene un sistema de generación de conocimiento a partir de las universidades, porque pensemos que en general y mayoritariamente las investigaciones se desarrollan en los distintos centros universitarios que tienen dependencia y trabajan en conjunto con el CONICET, pero las universidades son un lugar fundamental. Y no es casual, no es casual que se destruya el sistema de conocimiento, porque hubo despidos y estos días lo hemos visto en el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, un servicio que es H24. ¿Y qué significa esto? Que trabaja 24 horas. No importa que sea feriado, no importa qué ocurra, el servicio tiene personal que trabaja a lo largo y a lo ancho de la Argentina, incluida la Antártida. Bueno, el Servicio de Hidrografía Naval también. Y así una cantidad importante de organismos que tiene nuestro país que generan conocimiento y que hubo despidos y que no ha habido transferencia de los fondos presupuestarios, amén que seguimos sin presupuesto, estamos con un presupuesto prorrogado, apenas algunas partidas, creo que algo de 40.000 millones fue para las universidades y que entiendo incluso no se acreditó todavía 100% a todas las universidades. Y esto tiene que ver con la postura que tiene el presidente, ¿no? Se define anarcocapitalista, el capitalismo sí, el Estado no, ¿no? Y la verdad que el Estado como forma política tiene siglos. Lo que han experimentado los estados son distintos regímenes políticos, distintas formas de ejercer el poder y de definir cómo es esa vida en comunidad, esa vida política. Pero lo cierto es que el Estado tiene siglos. Entonces, la verdad que luego de que surge el Estado moderno no ha habido otra experiencia en términos de una forma de organización política, ¿sí? Regímenes de los más variados, regímenes que han tenido un costo para nuestra humanidad muy grave y mismo para nuestro propio país. Estoy pensando
en las etapas de dictadura que ha vivido la Argentina. Entonces, el presidente lo que está marcando con esto es la destrucción, es el fin del Estado, una cosa que yo diría no es posible y que además no hay forma de permitir eso, sino cómo nos vamos a organizar para vivir en sociedad. Pero Daniela, además, perdón la interrupción, pero Sí. ¿no es un poco también a su vez contradictorio el hecho de decir él es el presidente, es digamos, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, fue elegido para administrar, para gobernar un país, pero a su vez lo que busca es la destrucción del Estado, que es lo que le permitiría llevar adelante la política que a él le permite transformar la realidad de los argentinos y argentinas? Bueno, porque cree que ese ordenador es el mercado. Y en ese sentido hay que decir que el presidente lo dijo durante toda su campaña, ¿no? Creo que también hubo una esperanza, una expectativa de probar quizás con una figura política que no había tenido ninguna experiencia o trayectoria antes, y en ese sentido hay que ser respetuoso del voto popular. Es así, y cada 2 años, ya el año próximo tenemos elecciones y habrá que ver si el pueblo argentino acompaña o no a partir de votar o no a esos legisladores el año próximo. Pero lo cierto es que pone el centro y el eje en el mercado. Obviamente esto es en esa forma ultra, ¿no? El fin del Estado, pero es probable que pretendan dejar un Estado muy, muy mínimo, que se aboque a cuestiones muy, muy esenciales. Y lo cierto es que esto tiene un impacto de cara al futuro, porque cuando vos destruís, por ejemplo, el sistema de ciencia y tecnología, el sistema que genera conocimiento, te cuesta muchos años recuperarlo. Claro. De hecho, ya nos pasó con la etapa del macrismo, que el ministerio se redujo su categoría de ministerio a secretaría. Acá es peor. Acá las responsabilidades centrales en términos de ciencia y tecnología tienen el rango de subsecretaría, porque pensemos que todo esto son potestades que quedaron en la órbita del jefe de gabinete, de Pose. Claro. Y que acá viene la pregunta, ¿dónde está Pose? Sí, claro. ¿No? Un jefe de gabinete que al cual no se le conoce la voz. No ejemplo. Se le conoce la voz, no hay comunicaciones, digo. Que los ministerios tengan una página web, por ejemplo, hace a dar publicidad de los actos de gobierno. Es una cuestión que el tan mentado republicanismo y defendido por algunos sectores, bueno, como mínimo comunicar lo que está haciendo cada poder del Estado, un gobierno, y en este sentido no hay ni un solo comunicado. Pensemos que constitucionalmente el jefe de gabinete tiene responsabilidades específicas, digo, y de rango constitucional, es el jefe general de la administración y tiene que rendir cuentas una vez al mes en el Congreso, ya sea un mes en la Cámara de Diputados y al mes siguiente en senadores. Entonces, yo creo que también esto es una cuestión de la que no se está hablando, porque bueno, están utilizando, ¿no?, el shock de todos los días alguna medida y además el mensaje político que están dando, que hace que, bueno, algunos temas de pronto no aparezcan como en la agenda, pero digo, estas cosas también hay que mirarlas. Y también preocupa mucho la pérdida de soberanía en un montón de cuestiones, ¿no? Con esto del Estado, cuando el Estado se achica o se corre, le da lugar seguramente a corporaciones, a negociados, y paralelamente va perdiendo soberanía sobre puntos estratégicos. Absolutamente, porque además, si pensamos la soberanía también, ¿no?, es un elemento constitutivo del Estado, ¿no? Hace a lo esencial de que un Estado, en definitiva de un país, que exista. Y no es casual, porque en el siglo XXI la soberanía es conocimiento, ¿no? Entonces uno empieza a encontrar el sentido de las decisiones de Milei, de lo que se está buscando en definitiva, que lo que se está buscando en definitiva es una Argentina que pierda su autonomía, que pierda y que vuelva a caer en ese marco de dependencia en el que el país ya vivió con el proceso neoliberal. Digo, cuando vos perdés esa capacidad de generar conocimiento y de aplicarlo a la producción y de aplicarlo a la industria, en materia de defensa, para ir a lo puntual, por ejemplo, los organismos tienen anclaje territorial a lo largo y a lo ancho de la Argentina, son algunos servicios H24, tienen responsabilidades, nuestro país tiene responsabilidades internacionales, en búsqueda y salvamento, en monitoreo, por ejemplo, del Servicio Meteorológico de Ceniza Volcánica. Es decir, hay una red
ante la cual el país también tiene que responder, que son responsabilidades internacionales, y a la vez el Estado debe fortalecer sus capacidades en pos de esto, de su soberanía, de su autonomía en definitiva. Y vuelvo a insistir, en el siglo XXI es conocimiento, es poder incidir o ser parte de las cadenas productivas globales. Si vos estás destruyendo tu sistema industrial nacional, ¿cómo te vas a vincular internacionalmente? Y además ahí aparece, ¿no?, una falta de coherencia, porque bueno, mientras la canciller dice algunas cosas, el presidente dice otras, entonces vos decís, ¿cómo vas a exportar? ¿Cómo vas a hacer que los productos de Argentina lleguen? Entonces, la verdad que hay una inconsistencia importante, y lo único que queda claro es la destrucción del Estado y el impacto tan negativo que tiene a futuro. Esto que decís me recuerda a los ataques que el presidente Milei hizo hacia el gobierno de China, hacia el gobierno de Brasil, o sea, atacando a Lula, está atacando al pueblo de Brasil y al gobierno de Brasil. Ahora, últimamente, que atacó a Petro, tratándolo de asesino, a López Obrador, México, tratándolo de ignorante. ¿Cómo también eso afecta a las relaciones internacionales, bilaterales de los países, no? Absolutamente, y afecta también la propia tradición que tiene Argentina en su política exterior, en un mundo que es sumamente complejo, en un mundo donde hay decenas de vinculaciones y de relaciones no solamente comerciales, sino también de cooperación científico-tecnológica, en materia de defensa, en materia incluso de formación de las propias Fuerzas Armadas. Bueno, hay una mirada que se entiende que tiene que ver con romper con esa visión latinoamericana, de esa hermandad latinoamericana. No es casual esas agresiones, ya las había tenido antes, además con el Papa, finalmente dio marcha atrás y fue incluso al Vaticano, pero lo cierto es que eso es muy dañino, tiene un impacto, porque pensemos, ¿qué inversión va a llegar a la Argentina con ese nivel de vinculación internacional, donde estás agrediendo a los jefes de Estado? Sí, sí. Porque, digo, también está la política interna, digo, se puede disentir con un gobierno, etcétera, pero cuando vos salís al mundo, estás representando a un país y lo mismo de quién estás hablando, ¿no? Entonces, cuando agredís en términos personales a un jefe de Estado, lo que estás haciendo es golpeando a ese Estado en realidad, ¿no? Y con ello a los inversores, a los científicos y Argentina tiene también muchísima vinculación en materia cultural y también es otro sector agredido por este presidente. Sí, tal cual, la cuestión de las relaciones internacionales no solamente va por lo diplomático, sino también va por el modo en el que la Argentina se vincula al mundo en cuanto a lo comercial, en cuanto a las exportaciones, en cuanto a todo lo que tiene que ver la incidencia que puede llegar a tener la llegada o no de inversiones productivas o de generar trabajo, etcétera, en la Argentina, también depende de lo que vos puedas construir a nivel mundial, internacional o regional, de aliados y demás, ¿no? O sea que esta cuestión es muy peligrosa. Totalmente, y se ve claramente ese alineamiento con Estados Unidos, y que es un problema, no es un problema cuando vos tenés una política internacional multipolar, con una vinculación seria, consistente, coherente en el tiempo, con diversidad de países. Digo, la salida de la Argentina, después de todo un esfuerzo para intentar ingresar a los BRICS, digo, además, acá hay una cuestión que es, el mundo está en reconfiguración. Digo, la guerra Rusia-Ucrania, el avance económico de otros países, una Europa que está empezando a tener una crisis energética importante. Digo, hay una la misma China saliendo al mundo como erigiéndose como una potencia, disputando comercialmente con Estados Unidos, también con una cantidad importantísima de convenios que Argentina tiene firmados con China. Bueno, hay que mirar ese mundo. Yo creo que el presidente mira desde un solo lugar o con un solo ojo, pero además de eso impone una agresividad frente a jefes de Estado.
Digo, me parece que hay toda una historia donde además solo tampoco como país se sale adelante. Entonces vos tenés que poder mirar a tus vecinos de la región para poder tener un vínculo, insisto, más autónomo, más importante con otras regiones del mundo también. Claro, y ahora que estamos justo tomando el tema de Milei, ¿vos crees que él, y si crees, ¿no? Que tiene políticas en relación a ciencia y tecnología, y si considerás que las tiene, ¿cuáles serían, por ejemplo? No, la política tiene que ver claramente con el desmantelamiento del sistema. Eso es claramente, y además de eso hay también una mirada, digo, no Estado, sí mercado, claramente lo poco que pueda quedar en pie en términos de ciencia y tecnología vinculado netamente a cuestiones de mercado. Entonces, todo lo que se invierte, porque además el presidente, por ejemplo, mira mucho a Israel. Bueno, Israel invierte más de 4 puntos, creo que habría que chequear cuánto está invirtiendo actualmente, pero es importantísima la inversión que hace en términos de Producto Bruto Interno en desarrollo científico-tecnológico. Entonces, la verdad que no hay país que no se haya desarrollado si no es a partir de invertir en su sistema. Y ahí además tiene un rol central para traccionar todo el sistema y para definir parámetros de qué se investiga, cómo, en cuánto tiempo, etcétera. Como país de autonomía. Totalmente es el Estado. Hay que apostar a la inversión en ciencia y tecnología por parte del sector privado, sí, por supuesto. Que hay experiencias exitosas también en nuestro país, sí, claro. Pero no se puede eludir el rol que tiene el Estado en materia de política de ciencia y tecnología. Y la pandemia creo que nos puso en espejo eso, ¿no? El poder desarrollar desde barbijos con ICET, el poder desarrollar la vacuna, el poder desarrollar también test para detectar el COVID. Sí. Lo mismo que está pasando con el dengue, y de hecho también el CITEDEF, que es uno de los organismos de ciencia y tecnología de la defensa, tiene un grupo de investigación muy importante en la temática. Entonces, todo ese sistema, yo creo que la política es desmantelar y dejar a manos del mercado. ¿Por qué? Porque Argentina tiene recurso humano formado muy importante. En Argentina, lo charlábamos así informalmente con algunas compañeras, amigos, en Argentina se estudia mucho. Nuestras carreras de grado, nuestras currículas y de posgrado son de muchos años de estudio, de mucha formación, de alta exigencia. Realmente cuando tenemos que dar debates a escala internacional, que fue lo que estuvimos también charlando recién, realmente Argentina tiene un potencial y una capacidad que es admirada, reconocida y requerida. Pensemos en la década del 90 cuando se mandó a los científicos a lavar los platos. Después tuvo que implementarse en el gobierno de Cristina un programa de repatriación de científicos. Y así todo, hubo científicos que por supuesto ya hicieron su vida afuera, dirigían. Claro, la red de investigadores argentinos en el exterior también es muy importante, es muy grande ese número de argentinos. Entonces, estas cuestiones son las que hay que poner sobre la mesa, y esto es lo que le tenemos que decir a toda la sociedad que nos está escuchando y que quizás no está vinculada a la ciencia y a la tecnología, y es que tenemos un sistema importante que impacta en nuestra soberanía a partir de los 4 organismos que tenemos en el ámbito de la defensa, que impacta en el agro a partir del INTA, que impacta en la producción, en la industria con el INTI, que impacta en nuestra salud con toda la red de laboratorios públicos de medicamentos, etcétera. Sí, la red de universidades públicas nacionales, que es grado, posgrado. Más de 50 universidades que, en mi caso, yo soy la primera generación de universitarios de mi familia. Mi madre era docente de primaria y mi abuela panadera, y pudimos ir a la universidad y avanzar en nuestros estudios. Entonces, esa es la realidad de un montón de argentinos y argentinas. O sea, vienen contra la movilidad social ascendente, y claro, digamos. También. Como para decirlo de alguna forma, y también. ¿no? No, y es muy importante hacer conocer todas estas cosas para que la gente sepa también el desarrollo, lo que decías recién, la importancia que tiene Argentina en ciencia y tecnología, y que es un área donde el gobierno de Milei está avanzando y la quiere desguazar, desmantelar. Y
y es un área que funciona bien, que tiene potencial, que tiene desarrollo, que no tenemos que permitir un deterioro o una caída en ciencia y tecnología, porque después va a ser muy difícil levantarlo otra vez, volver a repatriar científicos, volver a construir algo que siempre se puede mejorar, pero no destruirlo. Y además una cosa, no puede ser que el primer mandatario de nuestro país, votado por el pueblo argentino, incumpla las leyes. Porque tenemos y logramos, después de muchísimo debate, en su momento presidí la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, y dimos un debate muy importante respecto de la ley de financiamiento de ciencia y tecnología. Y entonces hoy es una ley, año a año hay un porcentaje que se debe destinar a la inversión. Y una cuestión más, esto afecta directamente a las provincias, que esa es otra cuestión, el presidente no se puede entender por qué va contra las provincias, de la manera en la que va, ¿no? Porque la ley de ciencia también establece una distribución federal. Y esto es que no solamente los recursos lleguen a los grandes centros de conocimiento, digo, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, digo, que son los centros también históricos de nuestro Rosario, país. Mar del Plata, que son lugares como Totalmente, más centrales para bueno, y decirlo. Córdoba, sino que todas las provincias como San Juan, como La Rioja, Bueno, Catamarca, todo lo que es la Patagonia, con el ni potencial hablar. que tiene la Patagonia, que tiene un potencial Ni hablar. impresionante, ¿no? Y ahí hay también una cuestión fundamental y geopolítica, es decir, el carácter bicontinental, el carácter bioceánico que tiene la Argentina. Entonces no es cuestión, o sea, no es menor cuando discutimos sobre el mar argentino. ¿Qué ha pasado con el programa Pampa Azul para hacer investigación marina? Bueno, no hay novedades, porque además o no se terminaron de completar las áreas con los funcionarios, o no llegan el presupuesto, ni siquiera el magro presupuesto no actualizado. ¿De qué se trata el programa Pampa Azul, para los que no saben? Bueno, esa buena pregunta. Esa es la pregunta que yo estaba por hacer. Yo algo conozco, pero me parece que está ahí muy interesante darle hacer un resumen o comentarlo, porque es un programa recontra interesante. Bueno, la iniciativa interministerial Pampa Azul, que además también está establecida por ley, primero surge como convenio de 7 ministerios, entre ellos el Ministerio de Defensa, hace ya muchos años, tiene 10 años ya el programa. De hecho el año pasado se hizo un congreso por los 10 años muy, muy importante, y el objetivo tiene que ver con hacer investigación sobre el mar argentino. ¿Por qué? Porque nuestro mar tiene una riqueza enorme, que esa es la otra discusión. La discusión por los recursos naturales. Cuando vos tenés un estado flaquito que no puede controlar, que no puede ejercer todas las funciones que le competen, bueno, cualquiera se va a quedar con tus recursos naturales. Claro, esta es la gran discusión. Es un estado depredado, digamos. Y totalmente. Porque, digamos, todo lo que es la riqueza del mar, más allá de lo que son los peces, y todo tiene que ver con la investigación. Bueno, nuestra plataforma. La plataforma para los temas petróleo. No, llegamos casi hasta las Enorme, 350 millas. Bueno, esos son investigadores. Esos son investigadores del Servicio de Hidrografía Naval, también los que participaron, Ministerio de Defensa. Digo, cuando hablamos de que la soberanía del siglo XXI es conocimiento, es conocimiento. Digo, por poner un pequeño ejemplo, y allí Defensa también tuvo una participación muy importante en la iniciativa Pampa Azul. El Pensar, estuvimos trabajando en su momento en proyectos para sistemas no tripulados, también para destinados a las cuestiones marítimas. Bueno, la verdad que reúne la iniciativa a muchos ministerios, Defensa, Ciencia y Tecnología, Producción, se sumó también en su momento Educación, bueno, Seguridad, y la participación y el trabajo de investigadores, definiendo líneas de investigación sobre el mar argentino, esa vasta Pampa Azul, porque acá hay otra cuestión y que es del orden político ideológico, y es, tenemos que pensarnos como nación marítima. Si tenemos una extensión de territorio que es nuestra, tal cual, de mar, con ¿no? flota, con proyección con buques, antártica.
Además de eso, el invertir, por eso también va de la mano la industria naval, y en este sentido desde Defensa y también con los aportes del FONDEF se pudo trabajar en reactivar el astillero Tandanor, trabajar con otros astilleros, trabajar con Río Santiago, que también es un astillero estatal, el poder hacer el mantenimiento de los buques. En Tandanor se hizo mantenimiento para los buques que son buques de investigación, además de los buques, por supuesto, de la Armada. Pero bueno, todo eso implicó esfuerzos muy importantes, porque cuando asumimos la gestión, todo este tipo de proyectos estaban paralizados. Y después retomar, ponerlos en marcha en un contexto de pandemia ha sido muy complejo. Ni hablar radares, ¿no? Y hablar de una empresa de base tecnológica como es el INVAP, que es un orgullo nacional, que tiene capacidad en materia nuclear para la medicina, que tiene capacidad para hacer radares, y esos radares son una realidad, están funcionando, aportan información al sistema y al Comando Aeroespacial para la soberanía y la custodia de nuestro espacio aéreo. Y de hecho no hemos logrado con el INVAP incluso exportar este tipo de radares y demás, es decir, estamos generando lo que es exportaciones de alto valor agregado, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Daniela, a mí me gustaría retomar un poco una pregunta relacionado con un par de cosas que vos estuviste mencionando y con esta función que cumpliste en los últimos 4 años en el Ministerio de Defensa, que tiene que ver con la conducción o el manejo, si se quiere, o la coordinación de un montón de empresas de la defensa, ¿no? Y viene a colación esto porque en el famoso DNU y después en la ley bases que quedó trunca, pero que ahora hay una ley bases renovada que quieren ir por ella de nuevo, se plantea como una necesidad que hay que privatizar un montón de empresas públicas estratégicas del Estado, algunas parcialmente, algunas totalmente, no muy claro el mecanismo, pero la idea es como que la bajada de línea es, bueno, esto hay que privatizarlo, el Estado es ineficiente, el Estado bobo, el Estado gasta, esto por qué la tiene que pagar con la del contribuyente, y toda esa creación de subjetividades en la sociedad que tanto daño generan, digamos, ¿no? Pero la pregunta que a mí me gustaría hacerte es, porque además vos, no solamente como investigadora y como docente, sino que ejerciste la función, si tenés la parte, digamos, de lo que es la ideología o no, la parte de lo que es la doctrina o el conocimiento y además la práctica. Desde tu lugar, de tu pensamiento, ¿cuál dirías que son los motivos por los cuales estas empresas, como dijimos, FADEA, Tandanor y demás, y otras más, militares, FM, ARSAT, ¿por qué motivo no sería conveniente su privatización? O te hago la pregunta al revés, ¿quién gana si se privatiza todo esto? No, bueno, algún privado con el cual el presidente tendrá algún compromiso en particular. Las empresas públicas existen en todo el mundo y la participación del Estado a partir de X porcentaje de acciones o acción de oro en determinadas empresas estratégicas existe en todo el mundo. Esto es así. Hay que derribar Defínase país capitalista, claro. El Estado tiene una presencia en sus áreas estratégicas. Entonces, primero, Argentina ya pasó por una etapa de privatización de sus empresas públicas. ¿Y qué nos dejó? Pobreza. Pobreza, indigencia, una crisis como la del 2001-2002, tremenda, de cerca del 30% la desocupación, los niveles de pobreza y de indigencia, millones de niños pobres. Ahí sí que es comprometer el futuro de un país. Entonces, vamos a volver a esa experiencia que ya dio resultado negativo. Después hubo que hacer todo un proceso de recuperación de las empresas, entre eso, por ejemplo, Tandanor, que la lucha de sus trabajadores fue enorme hasta tanto pudo volver a manos del Estado, y tiene un 10% de la empresa, de las acciones de la empresa pertenecen a sus trabajadores. Entonces, hoy, en este mundo complejísimo que algo pincelábamos acá, ¿no? Porque es tan complejo y también están aconteciendo todo el tiempo cosas, y la tecnología también nos atraviesa y acelera procesos y las innovaciones. ¿Cómo vas a vender las empresas estatales?
que son estratégicas, porque además no es que tenemos un montón de empresas estatales, es cierto que es una cantidad importante, que quizás uno podría decir esto es mucho, pero lo cierto es que todas están vinculadas a cuestiones estratégicas. No tenés otra fábrica de aviones estatales, no tenés otro Banco Nación, digo, Claro, no tal tenés... Sí, no tenés otra ARSAT que no, tenga de ninguna manera. o líneas de bandera. O además, las empresas privadas aéreas que operan en el país no hacen todos los destinos. Digo, San Juan fue una provincia de las que sufrió siempre con el tema de los vuelos. Hacen los Y pedir más. rentables las empresas privadas. Y sí, todo a Buenos Aires y el federalismo. Digo, y en este sentido, en defensa también, con la ADE, que se trabajó en la recuperación de la ADE y que pudiera disponer de más aviones, se trazó toda una ruta que tiene que ver con la Patagonia. Entonces, cuando decimos soberanía, es soberanía en serio, y esto es poder circular por tu propio territorio. Entonces, la verdad que esas experiencias no son buenas. El Estado tiene que estar presente. Sí, quizás hay que darse una fuerte discusión respecto de los 10 o 20 o no sé cuántos temas estratégicos que tiene la Argentina. Ahora es indudable que el Estado tiene un rol, que son necesarias las empresas públicas, que las empresas públicas tienen también distintas situaciones, porque, a ver, hablan fácilmente y alegremente de la ineficiencia. Bueno, a ver, nos sentemos con los números, nos sentemos con la cantidad de trabajadores, nos sentemos con la capacitación, nos sentemos con el programa de trabajo a plazo, porque también esta historia pendular de dos modelos de Argentina está presente, y está presente desde que nos constituimos como Estado libre, ¿no? Independiente. Yo creo que tenemos que revisar bastante más la historia de lo que a veces lo hacemos, ¿no? Para poder tener conclusiones y elementos para también trazarnos ese futuro. Y ese futuro es con empresas estratégicas. Y en lo estratégico, en Argentina, en China, en Estados Unidos, en India y en el país que quieras, en Brasil, en Chile, donde quieras, siempre tiene un rol central el Estado en definir esa estrategia. Porque eso implica una acción tan importante y de tan alto impacto que ningún privado, sea el que sea, no lo puede hacer. Entonces, a defender las empresas públicas, a defender todo lo que se ha hecho y que es importantísimo. En el caso de ARSAT se trabajó muchísimo con defensa, porque nosotros tenemos que poder tener nuestros propios sistemas satelitales para garantizarnos las comunicaciones. Digo, esto es hablar de soberanía en el siglo XXI, nuestras redes de fibra óptica, nuestros sistemas encriptados, etcétera, etcétera, con INVAP, digo, hay experiencias, que además si todas esas experiencias se cortan, retomar va a ser mucho más complejo que darles continuidad. Digo, como cuando hablamos por ejemplo, hablamos con el presidente de fabricación, el expresidente de fabricaciones militares, y nos decía, sí, pero nosotros somos los que hacemos los proyectiles, las balas, etcétera. Si vos tercerizás todo, se lo das a un privado, tenés un conflicto, tenés un problema internacional y dependés de un tercero, dependés de un privado para la propia defensa y la seguridad, porque también le venden a las policías. También. Entonces, hay un montón de cuestiones, me da la sensación a mí, que por ahí a lo mejor no se trabajan o no se explican o no se han comentado tanto para que la gente, el público en general, de alguna manera permee tanto estos discursos no tan destructivos y tan peyorativos del Estado, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, todos y cada uno estamos atravesados por una empresa pública para el día a día, digamos, ¿no? Digo, de pensar en algo clave como el agua, por ejemplo, ¿no? Digo, no, es impensado que el Estado no intervenga en un recurso tan esencial para la vida. Sí, se quiere privatizar. Se quiere privatizar a ISA. Bueno, increíble. Dentro de las empresas. Imagínate provincias como las nuestras donde no hay agua por nuestra propia geografía. Entonces, ¿cómo el Estado no va a tener presencia ahí? Incluso a nivel mundial el problema que está viendo con el agua, que cada vez es más grande. Pero es de las grandes disputas. Sí, es increíble. Que agua, el espacio, las comunicaciones. Y bueno, por los países que no tengan soberanía justamente en defender sus recursos también. Claro. Y esa soberanía es tener un Estado capaz. Claramente. Capaz de trazar esas líneas, capaz de sostener políticas en el tiempo.
digo, es importante poner en la mesa de discusión esto. Hay muchos equipos trabajando, compañeros, y también en los 4 años pasados se trabajó, y antes también, en términos de las capacidades estatales, me parece. Fíjense qué distinta es la discusión. Cuando vos pretendés romper todo, desmantelar todo, digo, ¿por qué la discusión no puede ser mejorar todo? ¿Por qué no puede ser superar lo hecho? No, imagínate, es abrir una puerta al pasado. Yo doy clases en primer año en San Juan, y bueno, los otros días estábamos con clases de consulta previa a los exámenes, y los estudiantes que son muy jovencitos, 18, 19 años tienen, decían esto: profe, cuando uno lee esto y ve la realidad argentina, pero estamos dando pasos como décadas y décadas para atrás. Bueno, esto es lo que no hay que permitir en términos democráticos y con la institucionalidad. Por eso hay que insistir en que se rechace el DNU, que creo que es troncal, en diputados. En diputados. Daniela, la verdad que nos quedaríamos toda la tarde conversando. Ahora, porque la cantidad de temas que vos manejas, y además la cantidad de temas que nos generan inquietudes y problemas y demás, son interminables, así que seguramente lo vamos a dejar por ahí para otra nueva visita, otra nueva intervención. Te queremos dar las gracias, no sé si les queda algo a los compañeros como para consultar, agradecerte, y nada, una eminencia. Este espacio está abierto para gracias por venir. Gracias a ustedes, y adelante con este proyecto, y a charlar mucho y a debatir mucho, y también las juventudes tenemos mucha responsabilidad en lo que viene, así que gracias a ustedes. Muchas gracias.